8:00 con 22 minutos. En la línea telefónica de Par en Par está Edgar Bielma Orozco. Él es director general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. ¿Cómo le va, Edgar? Buenas noches. Muy buenas noches, Benjamín, a ti y a tu auditorio. Es un placer abordar este tema de la movilidad del Valle de México. Muchas gracias, don Edgar. Pues resulta que el INEGI dio a conocer la encuesta de origen-destino en hogares de la zona metropolitana del Valle de México. Primero, ¿por qué es importante hacer este tipo de estudios que me parece tenían algo así como 10 años de no hacerse? Sí, es muy importante, pues porque de eso depende mucho la economía de las grandes ciudades, de la capacidad de su población a moverse en el mismo espacio y poder ser productivos. Tiene que ver con los hogares, qué tanto se da el nivel de cohesión social al interior del hogar con la presencia o ausencia de ciertos integrantes ante las demandas de un lugar a otro. Entonces tiene implicaciones económicas como sociales y por ende la importancia de medir a través de este tipo de instrumentos cuál es la evolución de la movilidad desde tiempo. ¿Cuáles son los resultados más importantes de esta encuesta origen-destino, don Edgar? Bueno, pues primeramente de los 20 millones de personas de 6 años y más, tenemos registrados que en promedio, en un día entre semanas, se están moviendo 16 millones de personas constantemente. Que a su vez estas 16 millones de personas generan cerca de 35 millones de viajes. Esto también es muy, muy importante. El volumen que hay en el taller es que sobre toda esta movilidad, las interacciones. Tenemos un problema de comunicación con don Edgar Bielma Orozco. Vamos a ver si se puede colocar en un mejor lugar para tener mejor recepción en su teléfono celular. Y es que esta encuesta origen-destino de verdad que es muy importante porque tiene datos que de verdad revelan el esfuerzo y el trabajo que realiza pues toda la población que se mueve en la zona metropolitana del Valle de México. Me parece que ya está en la línea. Don Edgar, nos decía los puntos más importantes de esta encuesta. Sí, los puntos más importantes es que se están moviendo 16 millones de personas que generan 35 millones de viajes y que a su vez esos 35 millones de viajes, 15 millones corresponden a movimientos dentro de la propia Ciudad de México, más una interacción que se da de la Ciudad de México al Estado de México, que ronda en los 2.16 millones de viajes, y a su vez 14.7 millones de viajes en el Estado de México exclusivamente, y una interacción con la Ciudad de México de 2.25 millones de viajes. Es decir, entre la Ciudad de México y el Estado de México se generan cerca de 4.5 millones de interacciones. La movilidad para ir al trabajo o para ir a centros de educación, ¿cómo es, don Edgar? Bueno, primeramente, de los 35 millones de viajes, es un dato que hay que destacar mucho, es que casi 16 millones de viajes se realizan en transporte público, y de esos transporte público, 11.5 millones corresponden al colectivo. Destaco este dato porque ahorita que preguntas, Benjamín, por la interacción hacia el trabajo, más de un tercio de la población está durando en llegar a su lugar de trabajo entre 1 minuto y 30 minutos. Es decir, en la primera media hora, 36% de los viajes llegan a su destino. Pero por otro lado tenemos que entre 31 minutos y 1 hora está tomando al 31% de los viajes ese lapso de tiempo. El otro tercio restante, es decir, hay un tercio de los viajes de este Valle de México les está demorando más de 1 hora en llegar a su centro de trabajo. Entonces,
Si eso lo multiplicamos por 2, que es la ida y la venida, pues estamos hablando de que ya para estas personas involucra una inversión de al menos 2 horas de su vida. Que es bastante, ¿no? Y que también eso repercute en la productividad laboral o educativa. Sin duda. Y sobre todo, ¿cómo es que se mueven estas personas? Por eso primero te dije el tema del transporte público. Porque casi la mitad de estos viajes hacia el trabajo se dan en colectivo. Es decir, el 45% de todos estos viajes con propósito de ir al trabajo se están dando en colectivo. Le sigue con un 25% el uso del automóvil. Destacaría el modo caminando, que es la primera vez que la encuesta lo considera a partir de los nuevos estándares internacionales, donde la pirámide de movilidad considera la cabeza el tema de caminar. Aquí en este apartado, la población para llegar a su trabajo, los viajes que se realizan en este modo es del casi 13%, y un porcentaje que no está destacando mucho es el tema de la bicicleta, que es el segundo escalafón dentro de la pirámide, con tan solo 2.7%. Precisamente hablando de este tipo de transporte, tanto de bicicleta, es muy importante el trabajo que las autoridades y la ciudadanía también realicen para mejorar las vías que se utilizan para la bicicleta, y pues también la importancia de la inversión en el transporte público, como lo es el metro, el metrobús y los autobuses concesionados, ¿no? Es correcto. La mayoría de las ciudades con una alta densidad poblacional, como puede ser Beijing, mismo París, Barcelona, le han estado apostando mucho al tema del transporte público, pero sobre todo a la movilidad no motorizada, que es el caso de caminar y bicicleta. Particularmente Beijing ha impulsado de una manera impresionante el tema de la bicicleta. Aquella ciudad que nos visualizamos con bicicletas viejas y mucha gente moviéndose, eso es del pasado. Actualmente es una ciudad con una alta movilidad y que le apostó al tema de la bicicleta. Entonces, es indudable que ciudades como o zonas geográficas como la del Valle de México, pues es imperante que se priorice el tema de caminar y hacer tramos de recorrido por bicicleta. Pues muy bien, Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Muchas gracias por haber tomado la llamada de par en par. Estaremos pendientes para siguientes encuestas, siguientes estadísticas que nos den un parámetro de cómo estamos en esta cuestión del origen-destino de hogares en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y también, ¿por qué no?, saber si cuentan con zonas metropolitanas en el interior del país. Muchas gracias por haber tomado la llamada. A tus órdenes, Benjamín, a ti en tu auditorio, y los esperamos en la página de internet del INEGI para que consulten esta información. Solo comentarte que en próximas semanas estaremos publicando una herramienta interactiva y muy visual para que los usuarios puedan ver estos flujos en Valle de México. Muchas gracias. Muchas gracias, don Edgar. Y por supuesto, en las redes sociales de Par en Par estaremos difundiendo toda esta herramienta que publicará el INEGI. Muchas gracias, buenas noches. A sus órdenes, hasta luego.